Hola, bueno, eh, vamos a empezar con el Living Aladi. Estamos conectados los cuatro expositores. Yo soy el arquitecto Luis Argentini y me acompañan Francisco Maidana, Paulo Bergomi y José Luis Carezani. En esta presentación, nuestra idea es contarles un poco dentro del programa Turismo Diseñado de Aladi, cómo hacer un enfoque creativo de abordaje de cambio, porque las novedades tecnológicas nos invitan y aparte nos presionan para rediseñar nuestros emprendimientos y incluso la ciudad misma tiene que ir adaptándose. Acá en esta primer pantalla hay una lista de trabajos que hemos realizado con anterioridad, con auspicio de Aladi. Fueron todos muy innovadores y nosotros en algún momento incluso lo hemos llamado turismo boutique, porque es un turismo de nicho, digamos, ¿no? Un turismo de intereses particulares. Y bueno, el mensaje general de toda la exposición es que el turismo es un sector de la economía que requiere de un abordaje multidisciplinario. Por eso hoy estamos conectados un diseñador, un arquitecto, un ingeniero y licenciado en calidad, y bueno, un ingeniero electrónico con una larga trayectoria en asesoramiento a grandes compañías. Incluso José Luis participó en la generación de protocolos a nivel internacional, que nos llevó a un diálogo de todas las empresas de tecnologías de comunicación. Bueno, sin más, vamos a... Acá estamos. El tema de hoy, entonces, es el diseño como disciplina abarcativa de un montón de otras disciplinas que convergen, tanto para el diseño de objetos, diseño de servicios, edificios e incluso la misma región. Lo llamamos ecointeligente porque tiene que ser en armonía con la naturaleza. Y nosotros planteamos este living como una especie de taller donde nos interesa que los que participan en el proceso de transformación de la región se formulen preguntas y, bueno, dejar abierto el asesoramiento de Aladi, que siempre está disponible de manera desinteresada, y aparte porque tenemos en nuestra red actores múltiples, empresarios, diseñadores, instituciones educativas. Bueno, después naveguen un poco nuestra página, van a ver que estamos en toda Latinoamérica. Aladi tiene referentes y ahora mismo está participando en diferentes congresos en Bolivia, Perú, México, Quito. Bueno, después pueden ahondar en nuestro perfil y concretamente destinos inteligentes. Nos preguntábamos qué es eso. Bueno, son destinos con objetos, con entornos, con escenarios, con máquinas que se conectan todos entre sí y ofrecen una prestación que llamamos inteligentes porque toman decisiones y nos informan. Los dispositivos que vamos a encontrar se conectan entre sí
y se conectan a la nube, se conectan con las centrales de la municipalidad local, con las centrales de los aeropuertos. No son obvios, pasan desapercibidos y sirven para el manejo de la seguridad, la salud, la información, el tránsito, la orientación, advertencias de seguridad, bueno, todo un montón de aspectos que en realidad nosotros queremos venir a plantear que queda abierta una, una, una gran oferta posible en función de la creatividad de los propios actores, ¿sí? Ya sea hoteleros, funcionarios, profesionales locales, artesanos, en la medida en que comprendan qué es lo que hace un espacio inteligente, que es lo que intentamos en esta presentación describir, los alcances para disparar la creatividad y estimularla, porque, bueno, es nuestra función. La función de ALADI es promover el diseño en todas sus formas, ¿no? Se diseñan, así como se diseñan objetos, también se diseñan semillas, se diseñan cursos de agua, se diseñan organizaciones. Bueno, en función de eso, nos preguntábamos qué se puede hacer sin la mediación humana. Fundamentalmente hicimos este punteo para que ustedes lo tengan a la vista. Espero que después puedan recibir esta presentación por parte de la FIDI, que tan amablemente nos está recibiendo y está multiplicando nuestro discurso. Fundamentalmente agregar valor, establecer relaciones automáticas con clientes, con canales de distribución, y las redes, conectar de manera también automática las redes de valor de extremo a extremo, ¿no? O sea, desde punta a punta, desde nuestros proveedores de insumos hasta nuestros clientes finales. Monitor de incidentes en todos los rubros, ¿no? Acá pusimos agro, salud, industria, comercio, seguridad, pero cada uno de los oyentes pertenece a un rubro y puede dejar volar su creatividad, así, bueno, ¿qué me interesa a mí controlar? ¿Qué me interesa que sea disparado una advertencia o que directamente se abran y cierren cosas? Particularmente, en la diapositiva siguiente van a ver qué cosas pueden ser. Bueno, cámara, música, iluminación, indicadores de cualquier clase, por ejemplo, temperatura, presión arterial, podómetros que controlan los pasos de la persona, estado del ambiente, si hay suficiente oxígeno, o lo contrario, si es un problema, un ambiente que está altamente contaminado. Servos, todo lo que se controla por servos, aperturas de puertas, molinetes, levantamiento de cortinas de enrollar, apertura y cierre de esclusas de control de cualquier clase de fluidos, control de energía, todas las máquinas que reciben órdenes de control numérico, un torno, una laminadora, una impresora 3D, una fresa automática, cualquier clase de electrodomésticos. Empecemos desde esta lógica a pensar que uno puede programar escenarios en función de lo que está pasando en el ambiente, si hay situaciones de peligro, si vienen tormentas, si tengo que bajar el consumo de energía, para eso me conviene abrir la persiana para que entre el sol, o todo lo contrario, cerrarla para que no entre. Todo eso funciona automáticamente si somos capaces de identificar la forma de transferirle a los objetos qué es lo que nos interesa que hagan. Para esto, después la intervención de Francisco va a ser muy importante, porque hay que rediseñar toda la organización, a ver si es lo mismo hacer a través de objetos inteligentes, digamos, repetir lo que hacían las personas, o directamente hay que repensar, por eso decimos rediseñar toda la organización, porque a lo mejor los procesos deben ser diferentes.
Y acá, bueno, ya me queda un ratito para pasarle la palabra a José Luis. Eh, Quería hacer un resumen de cuál es el estado de la técnica. Cada uno de nosotros tenemos una computadora conectado a un disco duro o a un servidor en Internet, pero privado, donde accedemos a nuestros archivos, tenemos un call center y nos comunicamos de manera privada con aquellos que ingresan a nuestra página web. A partir de la conexión a Internet, adquirimos un montón de otras opciones. Cualquiera de nosotros, cuando se conectó a Internet, empezó a recibir información de páginas y eso nos disparó, acá estoy mostrando una flechita, que nos disparó nuestra creatividad a partir de qué podemos hacer, cómo cambió nuestra organización por la presencia de Internet. En esta siguiente vamos a ver que ese cambio produjo que la gente empezara a comunicarse en redes, a veces también redes de intranet. Lo primero que se hicieron fueron mails internos, memorandos, eh, diálogos, chats privados, que permitieron a la organización reorganizarse en dirección a el seguimiento de clientes, porque antes, por ejemplo, antes de esto, cada vendedor o cada interlocutor que atendía a un cliente, en cuanto venía una segunda consulta había que recuperar toda la conversación, no sabíamos quién había hablado, o si no, los clientes los tenía que seguir una sola persona. A partir de que se crearon todo este complejo de interconexión, se facilitó mucho el trabajo y el seguimiento de todos los incidentes. Y ahora estamos en una instancia más, que es la que proponemos que empecemos a diseñar para esta instancia, es esta nueva flechita que aparece acá, en donde nuestros datos, en la medida que nosotros los hagamos públicos, empiezan a interactuar solos con otras aplicaciones. Muchas aplicaciones toman nuestros datos y toman decisiones propias en función de los datos que nosotros publicamos. Bueno, a partir de ahora los dejo con José Luis, que les va a explicar la siguiente diapositiva. ¿Tenés vos, José? Sí, comparto yo la pantalla. Voy a dejar de compartir. ¿Pasó? Sí, sí. Pasame la presentación de pantalla. Por favor. Yo ahora estoy viendo... Ahora bien. Ahí está. ¿Están viendo ustedes? Sí, se ve perfecto. Bien, perfecto. Bueno, yo les voy a contar un poquito cómo fue la evolución de toda esta conectividad que estaba contando Luis. En realidad, nuestro mundo está conectado a través de múltiples plataformas. Lo que yo les voy a contar ahora son las capacidades digitales para lograr un mundo conectado. Las primeras experiencias de lo que fue empezar a conectar cosas que no fueran personas fueron allá por el 2000, en donde estaban disponibles, por ejemplo, las máquinas expendedoras, en donde uno podía mandar un mensaje de texto y obtener una Coca-Cola de la máquina expendedora, por ejemplo. En realidad, eso fue evolucionando considerablemente. Hoy tenemos conectadas plataformas. Cuando decimos plataformas son conjuntos de servidores con aplicaciones a los cuales accedemos para buscar información o para depositar información. Hay integración con sistemas, hay inteligencia en el borde de la red que aplica cierto tipo de capacidad de cómputo para resolver en tiempo real decisiones y acciones que se tienen que hacer. Hay adquisición de datos a través de sensores. Esos sensores algunas veces son explícitos, como puede llegar a ser un celular o una aplicación, o como puede llegar a ser un termostato en una casa, o como puede ser simplemente una cámara de tránsito en la ciudad, en donde uno no está advertido de esa presencia. A partir de todos esos datos que se recolectan en esas plataformas, se aplican ahora nuevas tecnologías como el análisis correlacionado de todos esos datos a través de
técnicas que se llaman Analytics o Big Data. También está el tema específico de la movilidad, en donde toda acción o toda información que uno puede recibir está contextualizada de acuerdo a la ubicación que uno tiene. Hay servicios que están gestionados en forma global, extremo a extremo, desde el usuario hasta el proveedor de servicio, y eso ha impactado grandemente tanto en las empresas como en los usuarios finales. Para las empresas generan nuevas líneas de ingreso, mejoran los parámetros operacionales, en donde se puede tener cierto tipo de eficiencia, o a partir de la medición sistemática se puede lograr una mejora sustancial. Se puede brindar una mejor experiencia del usuario. A partir específicamente del 2010, 2009, 2010, empezó a desarrollarse un concepto en las empresas prestadoras de servicios que tenía que ver con el Customer Experience, que era la experiencia del usuario. El usuario tiene una experiencia con el servicio, en algunos casos cuando está feliz no pasa nada, cuando está enojado a veces reclama, y muchas veces ese reclamo es apenas la punta del iceberg de un problema que la empresa tiene. Entonces, aplicando mediciones se pueden mejorar procesos. Y para los usuarios finales, específicamente, aumenta la seguridad, aumenta el confort, mejora la calidad de vida, empiezan a tener otro tipo de experiencias que pueden ser para servicios específicos que uno decide contratar, o también puede ser para servicios que son gubernamentales o de ciudades o de ambientes en donde el ciudadano espera recibir un servicio en función de un bienestar de vida que tiene que ser integrado a la política de Estado que tenga esa comunidad. Aquí abajo yo les presento una constelación de proveedores. Los típicos son Microsoft, Hewlett Packard, Intel. Algunos son integradores, empresas a nivel mundial como Tech Mahindra, empresas como ThinkWorks, son proveedores de plataformas específicas para lo que es la conexión de todo lo que está conectado al mundo de Internet. Originalmente, la conexión de las cosas a Internet se llamaba alegremente M2M, M2M, como Machine to Machine, en inglés. Después evolucionó a algo parecido a Man to Machine, Machine to Man, como para decir, hay cierto tipo de interacción entre las máquinas, dispositivos y la integración humana. Y ahora se llama alegremente IoT, como Internet de las Cosas. En realidad, esto no quiere decir que todos seamos cosas, pero sí que interactuamos fuertemente con todos los dispositivos conectados. Particularmente hay integradores como Rational Core, que es una empresa en la que nosotros trabajamos intensamente y proveemos soluciones de contexto para IoT. Hay proveedores de dispositivos conectados como Telit a nivel mundial, son los generadores de los módems y los chips que se conectan. Está en empresas como TechFuture, que se encargan de seleccionar distintos tipos de dispositivos de uso, ya sea para botones de pánico, seguimiento, brazaletes, relacionados con la recolección de datos vitales a la hora de supervisar el estado de personas que necesitan asistencia. Todo esto nos invita a repensar cómo poner esta conexión al servicio de los negocios que una empresa tiene. El turismo, como negocio extremo a extremo, se compone de muchas partes, desde la hotelería, la asistencia al viajero, poder manejar los recursos y los servicios que se necesitan en cada tiempo. Y nuestro enfoque desde el punto de vista del diseño
es necesario pensar lo extremo a extremo a la hora de poder mejorar. ¿Cómo es la adopción de este nuevo tipo de tecnologías, de un mundo conectado? Implica hacer lo que antiguamente se llamaba como reingeniería. Hoy nosotros lo planteamos como 3 pilares básicos del repensado de los servicios. La tecnología nos ayuda a operar mejor, ¿sí? Entonces, eso es un paso interesante que a veces es revisar un proceso, a veces es hacer una inversión marginal para mejorar lo que a fin de año en la cuenta de resultados es reducir el gasto puro y duro. Cuando uno mide y acciona, seguramente puede tener entre un 10, un 20 y hasta un 30% en las mejoras de operación de cualquier servicio. El otro pilar importante es evolucionar rápido. Hay que tomar decisiones en tiempo real para saber hacia dónde va el negocio, y esas decisiones involucran a toda la cadena del negocio que se está analizando, desde marketing, por ejemplo, en la comunicación con las redes sociales, desde el punto de vista de la automatización en la venta, cómo minimizar los costos de soporte de postventa, y también cómo incluir nuevas interfaces o nuevas capacidades a la hora de encontrar hacia dónde va la nueva demanda del negocio. Y después otro pilar importante es poder crecer más. Crecer más es incluirle líneas de ingreso nuevas a capacidades subyacentes que uno tiene y que no está utilizando. Caso típico es la gestión, por ejemplo, de la fuerza de campo, pongamos de una empresa de correos. Normalmente lo que hace es distribuir cartas y cobra por ese servicio. Una forma de crecer más sería utilizar esa misma fuerza para un servicio compatible que abra otra línea de negocio, como por ejemplo el relevamiento de las mediciones de consumo de gas o de electricidad, que sería una línea de ingreso para un nuevo tipo de cliente. Entonces, aplicado en estos 3 pilares, yo les quiero contar qué es lo que existe en este momento a la hora de poder trabajar con este tipo de tecnología conectada en distintos niveles a lo largo de toda la empresa. Todas las actividades de diseño o cómo podemos hacer que se adecue la tecnología del Internet de las cosas, impacta en 4 niveles. El primer nivel es el nivel del desarrollo del negocio, saber qué es lo que hacemos y qué es lo que queremos hacer, desarrollar el caso de negocio para que sea rentable, ver qué disponibilidad de plataformas y servicios existen, qué centro de soluciones hay, ya sea desde el punto de vista de las empresas o de las telco. Las compañías de comunicaciones han tratado de desarrollar el Internet de las cosas y no han logrado hacer su servicio, que su servicio crezca en forma masiva, y sí lo han logrado algunas empresas como Google, Amazon, Schneider, Apple mismo, que han desarrollado soluciones extremo a extremo del consumidor al proveedor del servicio, pasando por arriba de las operadoras incumbentes en lo que es la comunicación, en la red de comunicaciones puramente dicho. ¿Qué tipo de soluciones hay para gestionar la conectividad? Si son equipos que se conectan por Wi-Fi, se conectan por Bluetooth o se conectan a la red celular, tendrán que gestionarse de alguna manera, y eso tiene que estar en la cadena de diseño del negocio. Y también hay que entender cómo se va a comercializar. Si se va a comercializar como un producto de una empresa a un consumidor, que es esta sigla B2C, o sea, del business al consumer, o si va a ser del B2B, por ejemplo, yo puedo venderle un servicio o puedo estar pensando en un servicio que le voy a vender a una empresa para gestionar o para producir o para resolver su logística,
O puedo encontrar otro escenario en donde yo venda un servicio a una empresa que además se lo vende a sus consumidores. Por ejemplo, una empresa de salud podría llegar a necesitar venderle a sus afiliados o brindarles a sus afiliados un servicio específico de monitoreo o de seguimiento, de asistencia, pero en realidad ellos no tienen esa capacidad para el desarrollo, entonces se encargan a alguien que lo haga, y uno tiene que ofrecerles la posibilidad de una plataforma que pueda ser gestionada por ese cliente para sus clientes. Luego hay otras capas. Yendo más abajo hay que saber cuál es la evolución de los servicios de IoT, por eso en este contexto de consultoría o de asesoramiento o de oferta, es necesario ir profundizando en qué es lo que hay como evolución, qué plataformas de servicio, qué soluciones verticales existen. O sea, una solución vertical puede ser la gestión de energía, otra la mensajería, otro el tracking. ¿Qué interacción hay entre esos verticales y hasta dónde vale la pena mezclarlos en una misma instancia de una plataforma? Saber qué despliegue de red es necesario. Hay procesos que pueden tolerar un retardo determinado, entonces pueden estar con redes antiguas como las 2G, 3G y 4G, y en algunos casos se necesitarán la evolución a la quinta generación. Tomar decisiones de dónde instalarla. Algunas empresas tendrán su data center propio y otros dirán, no, mejor utilizamos la web tradicional, ¿no? Como para poder entender el proceso extremo a extremo en lo que es el desarrollo de una solución IoT. Aquí yo les quiero mostrar los distintos verticales que tenemos. ¿Sí? Los verticales son relacionados con la industria del automóvil, vehículos conectados, servicios a esos vehículos, específicamente la manufactura en fábricas, cómo se hace una revolución industrial 4.0. Para ponerla en un contexto, se necesita tener una fábrica inteligente, un proceso inteligente, aplicaciones que no abarcan directamente la manufactura en fábricas, sino también en aplicaciones de agro, la comercialización, la salud, el cuidado de personas, la seguridad de personas, todo lo que involucra el viaje, transporte, viaje turístico, transporte y logística, y un capítulo aparte que son las Smart Cities. Las Smart Cities tienen que ver con el uso racional de la energía en las ciudades, como poder manejar la luz y la iluminación de acuerdo a un estado específico del día o de la ubicación, cómo gestionar el tráfico a través del Smart Parking, o cómo indicar dónde hay vacantes en un determinado estacionamiento y dónde no, cómo hacer la administración de los residuos, seguridad, todo lo que tenga que ver con variables de entorno. Todo eso tiene su infraestructura a través de estos tipos de proveedores. Algunos son proveedores de dispositivos, otros son proveedores integradores, otros son proveedores de infraestructura. Yendo más rápidamente a lo que son los verticales, el mercado exige cada una de estas necesidades, que son, por ejemplo, Smart Home o Smart City, el control de la energía, la gestión del transporte, el comercio, la salud, la manufactura y la gestión, y todos los que ustedes quieran, subyacen en una cadena de valor que arranca con el dispositivo conectado en el punto específico del proceso, tener una conexión a la infraestructura, un gateway de conexiones. Un gateway es simplemente un conector entre la parte física y la parte de la aplicación, y después herramientas de gestión. Estas plataformas tienen una cantidad de soluciones y de características que están orientadas a poder hacer la tendencia analítica del uso y la experiencia del cliente, poder lograr seguridad, poder ser ampliables e integrables con otro tipo de procesos legacy que tenga la compañía, tener conectividad, gestionar los usuarios y sus preferencias,
Y después tienen una cantidad de dispositivos que pueden ir desde el glucómetro para poder hacer la supervisión de un paciente que esté internado en su domicilio, o el monitoreo de variables de ambiente, o dispositivos que sean wearables, o mejor dicho, usables en la vida cotidiana. Esta es la visión de una plataforma completa por sus verticales, su implementación y sus características, que después pueden ver cuando tengan la presentación esta, y lo podemos discutir en más detalle para cualquier pregunta que tengan. Nuevamente, la cadena de valor arranca en los dispositivos, los servidores, la conectividad, las plataformas de servicios, la aplicación de adaptación, que esta es la metáfora del servicio, o sea, a veces todos los dispositivos y la plataforma y los datos que se recolectan son un commodity hoy en el mercado. Lo que diferencia una aplicación de otra es qué servicio representa y cómo se interacciona. Por eso llamamos metáfora a decir, bueno, seguir una persona por una cuestión de seguridad implica el mismo hardware que monitorear a una persona que está con una asistencia determinada, o tal vez seguir una fuerza de trabajo que está en el campo. Y por último, saber dónde se va a alojar esa plataforma. Hay dos capas fuertes: la capa de entrega del servicio, que es cómo se implementa, cómo se vende y cómo se ejecuta el servicio, y la otra es cómo se asegura el mantenimiento y la ejecución de eso. No solamente desde el punto de vista del monitoreo y la gestión de la aplicación, sino también de la gestión de los incidentes, del soporte al usuario postventa, qué hacer en el protocolo necesario en el momento que se activa una alerta o se activa una medición o se tiene que teleaccionar. Les quiero contar también que ya hay soluciones disponibles en el mercado. Los edificios inteligentes son unas cuestiones que se estaban implementando a nivel corporativo, pero ahora, dada la necesidad de poder mantener edificios en la comunidad y la facilidad que hay de esta conexión a estas plataformas, se pueden hacer monitoreo de ascensores, monitoreos de bombas, tableros de electricidad, notificaciones de alerta de ingreso indebido. Para el caso específico de las ciudades, se pueden tener plataformas escalables para la gestión centralizada, servicios al cliente, al ciudadano. Monitorear las variables de ambiente, por ejemplo, se han implementado en ciudades como La Plata alertas tempranas por cuestiones climáticas o cuestiones de afluentes acuíferos que puedan llegar a gestionar algún tipo de emergencia. Típicamente la seguridad en videos, la gestión centralizada, la aplicación de circuitos cerrados de televisión, que ahora ya son abiertos, tanto para el control de tráfico, control de incidencias o vigilancia. Todo lo que hablamos recién del control de luminarias, ¿sí? Esto es un impacto muy fuerte a la hora de hacer un uso racional de la energía. No solamente el prendido y apagado, sino la intensidad impacta muchísimo en lo que es la gestión urbana, y todo lo que tenga que ver con gestión de tráfico. Durante el 2009 y 2010, nosotros particularmente hicimos una gestión del tráfico para el Ayuntamiento de Santander, en España, en donde se informaban los ingresos de la ciudad, que tenían 30.000 usuarios, 30.000 visitantes por día que venían del Reino Unido, cómo se podía distribuir el tráfico en función de las vacantes en los parkings municipales que estaban disponibles. Entonces eso evitaba de alguna manera congestiones, gente transitando y demás cosas que ahora son más comunes, pero que dan un servicio a la comunidad muy interesante, y como política de Estado municipal puede llegar a ser muy relevante a la hora de gestionar tráfico, gestionar lugares y servicios al ciudadano específicamente. Nuevamente,
la gestión corporativa en la parte de edificios. Acá en la parte de turismo podríamos llegar a pensar que los hoteles o la capacidad de alojamiento puede estar gestionada y eso puede redundar en una mejora en los gastos entre el 10 y el 15% cuando se mida correctamente y se gestione correctamente la iluminación, los servicios de climatización y distintos tipos de servicios que se tienen a los huéspedes. Para ir más rápido, soluciones disponibles en el mercado, las que son conocidas desde siempre, que fueron la logística del transporte como seguimiento vehicular. Hoy, empresas como Ituran, LoJack o DigiSense tienen tacógrafos que se ponen en los vehículos particulares y pueden llegar a tener una alerta o un estándar de manejo, algún relevamiento de datos específicos y también recuperación vehicular. Los vehículos están multiconectados, hay algunas experiencias específicas en lo que es el manejo de mantenimiento y también en los vehículos autónomos que necesitan algún tipo de conectividad a aplicaciones que son más interesantes. Todo lo que es movilidad urbana necesita hoy, tanto por vandalismo como para servicio, un seguimiento. Los controles de cadena de frío también tienen sensores que se comunican a plataformas centralizadas como para poder garantizar la entrega de calidad de cada una de las mercaderías sensibles, ya sean vacunas o lácteos o cualquier tipo de alimento que necesite ese tipo de control. Y esto, por ejemplo, en la flota de servicios, que es muy típico y donde yo les comentaba que se podían incrementar líneas de negocio sobre una capacidad subyacente de gente en el campo para una actividad determinada, se le puede agregar valor con simplemente poner una aplicación que hable en un protocolo o en un canal distinto para recuperar información que sea relevante para esa línea de negocio. Acá hay cosas que son muy interesantes. Soluciones disponibles en el mercado para lo que es el retail o la venta. Típicamente empezaron con el control de las temperaturas de las heladeras o eventualmente las máquinas concesionadas, que pueden ser de café, que se conocían como un telecontrol y un tracking específico para ese equipamiento. Después las vending machines ya están full conectadas para lo que son el Internet de las cosas. Uno desde el celular puede comprar, pagar y obtener al paso una mercadería, ya sea en aeropuertos o en cualquier otro lugar. Hoy hay emprendimientos interesantes que han relevado, por ejemplo, la necesidad de este tipo de máquinas en 5.000 puntos o más del país para poder desplegar este tipo de autoexpendedores. Y este caso es muy interesante porque lo que parece acá un supermercado con una góndola y una heladera, en realidad es una estación de subte. Es una aplicación que se ha hecho en Seúl. La gente tiene subtes que son muy grandes en los andenes, hay mucho tráfico, la gente no tiene tiempo para ir al supermercado, entonces lo que habían diseñado son gigantografías con la imagen de las heladeras que uno típicamente encuentra en el mercado y un viajero al paso llena el carrito de compras, tomando las fotos de los dispositivos, de las mercaderías que ellos quieren, hacen la compra y luego al llegar a la casa tienen la entrega en la puerta de su departamento con lo que habían comprado en el carrito para el día. Me pareció una cosa muy interesante porque esto es simplemente aplicar lo que ya se sabe. No es una super implementación tecnológica, sino que es solamente repensar la cadena de negocios para un supermercado como podría llegar a ser Coto, Carrefour, Walmart, Disco y todas las cadenas de retail. Abajo les puedo mostrar
Farm to Fork es un concepto de trazabilidad de lo que es la cadena total de producción de alimentos, distribución, no solamente desde el punto de vista de logística, sino también del consumo de energía, el gasto realizado, la administración de desperdicios. Todos estos, este concepto, hay distintas implementaciones. Acá hay una cosa muy interesante que es, ustedes ven un container en un campo. Este container en un campo tiene una conectividad a un lugar en donde por cultivo hidropónico se cultiva el forraje y cuando está el estado específico de madurez del forraje, se corta y se vierte directamente en el comedero de los animales. Parece un contrasentido, nosotros tenemos extensiones de campo muy grandes, pero hay lugares en donde no se tienen y esta solución tecnológica permite multiplicar el área de cultivo en una forma más que proporcional. Una cosa interesante es que también se ahorra una cantidad importante en transporte y en logística. Bueno, para el mercado de la salud, todo lo que es telemedicina, hoy la pandemia nos ha mostrado que es muy importante tener gente telesupervisada, que no, el sistema de salud está a punto de colapsar por necesidades que exceden la media del funcionamiento, entonces una inversión para una prepaga, una obra social, un establecimiento sanatorial, puede ser interesante como revisión de su proceso, sacar la hotelería de la ecuación y ponerla con una telesupervisión en la casa del enfermo, con una supervisión más bien monitoreada de una forma eficiente. Todo lo que es el seguimiento de los kits quirúrgicos o también la logística para el trasplante de órganos tiene un fuerte impacto en este tipo de tecnologías. Y después, algo que ha surgido últimamente es la asistencia a personas mayores y el seguimiento a personas que necesitan algún tipo de asistencia, ya sea por problemas de salud o ya sea por problemas de seguridad. Un punto que habíamos tratado es que las soluciones disponibles en el mercado ofrecen plataformas multiservicios. A la hora de diseñar una plataforma determinada, solamente cambiando la metáfora o cambiando la forma en la que se presentan los datos, el usuario, la empresa o la cadena de servicio puede pasar de ser desde un botón de pánico virtual en un celular hasta un medidor de frecuencia cardíaca o algún parámetro vital con un botón de SOS o algún tipo de intercomunicador o simplemente el traqueo de una bicicleta. Entonces, el diseño abarca todas estas cosas. Finalmente, todo esto que ustedes vieron se puede implementar con la tecnología que existe actualmente, ¿sí? Estas implementaciones que se han hecho se pueden hacer con redes 2G, 3G, 4G, con Wi-Fi, con Bluetooth, pero existe una nueva versión de las que son las redes de telecomunicaciones, específicamente la de quinta generación, tratan de ser disruptivas para aplicaciones que hasta ahora no se podían hacer. Por ejemplo, los vehículos conectados y autónomos necesitan una resolución en tiempo real que no es viable con las redes que tenemos en este momento. La salud conectada para hacer operaciones, para hacer tratamientos a distancia, también necesitan una confiabilidad y una rapidez. Ni qué decir qué es lo que pasa en las empresas donde procesos específicos de fabricación pueden ser monitoreados en tiempo real. ¿Qué introduce todo esto? Bueno, básicamente uno estaba acostumbrado a conectar las cosas a la nube. Eso tiene un límite, la nube como la conocemos hoy, de 100 milisegundos. No hay aplicaciones que puedan
hacerse en tiempo real, que sean exigentes en tiempo real, que soporten ese delay de más de 100 milisegundos. Entonces, es necesario mejorar la red, explotarla en cantidad de puntos de acceso, porque a mayor frecuencia se necesita mayor cantidad de antenas, se necesita revisar todas las antenas y todas las radiobases con una tecnología que sea económicamente accesible para los operadores. Acá hay una decisión no solamente gubernamental, sino también de que tiene que ser negocio para los operadores y poder hacer esta bajada de la red lo más cercano al usuario, para poder poner procesos, para poder poner realidad virtual, ya sea en el entretenimiento, procesos de fábrica, y una cosa que estamos viendo específicamente para el turismo, por ejemplo, podría llegar a ser una interacción a través de la realidad aumentada en condiciones de que un viajero, simplemente enfocando con una tablet o un celular en dónde está parado, le aparezca información relevante. Esto es muy interesante para el arte, es muy interesante para el turismo en sí, es muy interesante para la ayuda, y es muy interesante para poder recrear contextos históricos, en donde, por ejemplo, uno enfocando algo que está aquí, puede tener información histórica relacionada con el contexto. También para la actuación en emergencias en casos de mantenimiento. Entonces, el objetivo de la red de quinta generación no es vender más de lo mismo, sino es plantear una revolución a la hora de las aplicaciones que se pueden manejar. La nube como la conocemos hasta ahora tiene una aplicación. Data centers regionales podrán tener una mejor eficiencia. Data centers locales y data centers co-ubicados, las radiobases, van a tener la posibilidad de trabajar en una forma mucho más interesante, no solamente con los procesos, sino con los contenidos. Como último punto, este sería el epítome de una aplicación de la red de quinta generación para lo que es el IoT y la gestión de contenidos. El implementador Tech Mahindra tiene ya demos en otros lugares del mundo, que es, por ejemplo, la de estadios inteligentes. Ahí se puede no solamente gestionar las variables duras del mantenimiento del estadio, iluminación, control de acceso y demás, sino también todo lo que tiene que ver con la distribución de contenidos online y en tiempo real. Esto era lo que yo quería contarles hasta ahora. Me están pidiendo a gritos que les pase la posta a mis compañeros. Y pasame la página siguiente, que ya termina la presentación. Bueno, la pongo yo. No, la pongo yo. Ok. Bueno, creo que ahora podemos hablar los cuatro, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la idea era dejar planteado esto para que entre todos los que integramos los espacios, los destinos, armemos una red interdisciplinaria de empresarios, profesionales y usuarios mismos, y funcionarios, preguntándonos y generando una lluvia de ideas con distintas escalas. Como mostró José Luis, hay cosas que requieren inversiones, hay cosas que requieren decisiones plenipotenciarias, y hay decisiones que puede tomar uno mismo en su propio emprendimiento. Por eso las preguntas eran estas, ¿no? ¿Qué puede hacer una pequeña empresa? ¿Qué puede hacer una asociación de empresas? ¿Qué tiene que hacer el municipio o la región? Y de dónde estamos dependiendo de decisiones políticas a nivel nacional,
Y en algunos casos, como las inversiones de nube o de aplicaciones de nube, a veces estamos dependiendo de las grandes empresas. Yo quisiera... ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Bueno, ahora Yo sí. quisiera que Francisco y Pablo nos den una reflexión al respecto y estamos con poco tiempo, pero bueno, queda la posibilidad de que la gente nos consulte a través de la página de Aladi, que está publicada ahora. Decime, Francisco, Pablo, Me gustaría dejarle primero la palabra a Paolo, que tenemos la suerte de contar con el presidente de Aladi, y después, si hay tiempo, entonces yo voy a reflexionar sobre algo. Bueno, la verdad que la pregunta que puede hacer se puede hacer mucho, pero fundamentalmente creo que hace falta una campaña, y creo que lo hemos hablado sobre esto, la necesidad de concientizar sobre toda esta nueva, porque sigue siendo para la gran mayoría una nueva forma de plantearse la realidad, que no solamente depende de la realidad del día siguiente, del COVID o de la clausura a la cual nos llevaron por 9 meses, sino que esto es el día siguiente en concepto absolutamente más amplio. Es una nueva plataforma de vida, un nuevo horizonte. Hola. Hola. ¿Te congelaste, Pablo? Bueno, mientras vuelve Pablo, Francisco. Bueno, yo lo que quería decir es algo muy parecido un poco por lo que está hablando Paolo, que es que se refiere al tema de volverse hacia adentro y repensarse. Basado un poco en el pie que vos me habías dejado, me acordé de que Peter Drucker, cuando yo era chico, decía: no hay nada peor que hacer bien lo que no se debe hacer. Y hay mucha gente que quiere hacer rápido algo que está mal, y entonces está mal perder $1 por segundo, pero está mucho peor perder $1 cada nanosegundo. Entonces, primero tenemos que ver los procesos. Brevemente, yo quisiera explicar el tema de cómo podemos mirar desde el área de la ingeniería de procesos, cómo podemos mirar el proceso en el que nosotros estamos, cualquiera sea nuestra actividad. Entonces, la primera cosa es que imaginamos que tenemos una cadena de situaciones en el servicio que brindamos, y entonces hay un puesto que está rindiendo al 50%, y los demás están rindiendo al 80%. Entonces, lo primero que hacemos es mirar si ese puesto del 50% podría dividir su tarea entre un 25% para el anterior y un 25% para el posterior. Y esta persona queda para ocupar otro puesto en la empresa, cobranza, por ejemplo. O sea que no es para sacar gente, sino, puede ser la mala palabra de la palabra reingeniería, sino que para repensar la productividad. Porque no tiene sentido hablar de informática si no hablamos de productividad, porque ese es el corazón de la informática. Entonces nos encontramos con el tema de que yo voy a tener menos costo en esto. Una cosa que no tenía necesidad de hacerlo así, ahora no lo estoy haciendo y estoy armando de distinta manera mi trabajo. Yo recuerdo que cuando estaba en La Rioja, en una empresa de plásticos muy importante, ocurrió que el jefe de producción le dijo al personal que envolviera todos los juguetes que salían con una raíz y todos los plastiquitos, y había que armar los juguetes, ponerlos en la caja y mandarlos. Pero claro, la gente de La Rioja no hablaba muy bien y no entendía muy bien lo que se le decía, y el tipo explicó muy mal. Entonces
¿qué fue lo que pasó? Pusieron la raíz entera dentro de las cajas. Al día siguiente voy yo y me dicen qué pasó. Y entonces pusieron eso. Y ahora hay que desarmar todo y esto tiene un costo de volver a armar y todo lo demás. No, déjalo como está. Poné una tarjeta para mamá y papá también juegan. Entonces, esos productos se vendieron mucho más que los otros productos. Y entonces nos enseñaron de que yo hay procesos que tengo dentro de mi empresa que los puedo derivar al cliente. De hecho, conocemos un montón, basta imaginar un poquitito o recordar un poquitito. Y hay elementos que nosotros podemos entregar al proveedor. Entonces, si nosotros vamos limpiando de tareas innecesarias, entonces ahí recién podemos pensar en la sistematización. ¿Cómo hacemos la sistematización? Es fácil y es muy viejo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Por ejemplo, le agrego pensamiento a lo que estoy viendo. ¿Qué se está haciendo en este momento? De tal manera. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro qué puedo hacer? Y ahí empieza a surgir el nuevo proceso. Siempre, por más perfecto que sea un proceso, siempre se puede optimizar. Era muy famoso un premio que se dio, vino una consultora francesa, una empresa de telas muy importante de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, y armaron un sistema excelente. Y se fueron los franceses y la empresa dice, si los obreros pueden hacer alguna mejoría, se le va a dar tal premio, esperando que nadie lo hiciera, lógicamente. Pero ¿qué pasó? Había gente de los obreros que al cabo de 2 años tenían piletas de natación, habían cambiado el coche. Bueno, es que el sistema perfecto no fue inventado. Entonces, este es el tema que nosotros tenemos que darnos cuenta. Todo es mejorable, pero hay que poner la cabeza y la mente con una actitud interrogante y una actitud crítica. Después, ¿qué hago con el qué? Empiezo a hacer con el quién. ¿Quién lo hace? ¿Qué otro quién puedo hacerlo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué otro cómo puedo hacer? ¿Dónde lo hago? ¿En qué otro lugar lo puedo hacer? Y a partir de ahí sale un nuevo método y nos preguntamos ahí ¿por qué? ¿Por qué Francisco, elegí esto? Sí, Francisco, y es muy probable. Sí, tenemos que redondear. bien, 2 palabras. Y entonces es muy probable que nosotros nos encontremos con la situación de que no es necesario hacer eso. Nos hemos encontrado en muchas empresas que había cosas que se hacían porque sí, porque la explicación que nos daban para hacer eso no tenía ningún criterio científico. Entonces, por eso tenemos que volver para atrás, aplicar ISO 9000, que es un sistema de gestión muy útil, y a partir de volver atrás y repensarse. Gracias. Bueno, muchas gracias a la gente de la FIDI. Esperemos que la gente que necesite nuestro apoyo recurra a la LADI, que siempre estamos desinteresadamente disponibles.